Nemesio, te saludo como siempre, con mucho entusiasmo. Justamente hace 8 días me comentabas que fue imposible llegar aquí. Sí, Pedro, buenos días a todos. Sí, efectivamente fue complicadísimo llegar, de hecho, pues no pudimos llegar. Conscripto estaba completamente colapsado. Totalmente colapsado, pero bueno, en fin, aquí estamos. Con el gusto de estar aquí contigo, Pedro, para hablar un poquito acerca justamente del sentido del gusto, ¿no? Cuando hablamos del gusto, probablemente todos le atribuimos la principal responsabilidad a la hora de comer, a la hora de tener una experiencia gastronómica. Sin embargo, fíjate que el gusto, muchas de las sensaciones que apreciamos a la hora de comer, a la hora de tener una experiencia gastronómica, no son resultado del gusto, sino que son resultado más bien de los aromas, es resultado más bien del sentido del olfato que del gusto. ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, pues el olfato es un sentido mucho más potente que el gusto, mientras que el olfato puede distinguir hasta 20,000 aromas diferentes con diferentes intensidades. El sentido del gusto única y exclusivamente reconoce 5 sensaciones. ¿Cuáles son esas sensaciones? La sensación dulce, la sensación salada, la sensación ácida y la sensación amarga. Y una quinta que es el nuevo sabor que alguna vez hemos platicado y que alguna vez podemos retomar, que es el umami. Un quinto sabor, ¿no? Entonces, mientras que el gusto son 5 sensaciones, el olfato son más de 20,000 aromas. El gusto lo reconocemos a través de las papilas gustativas y el olfato a través de la nariz y todo este conducto retronasal. Justamente cuando masticamos y cuando comemos, la interacción entre el olfato y el gusto es lo que se denomina sabor, ¿no? El sabor es la interacción entre el olfato y el gusto. Y luego, además del sabor, existen la participación de los otros sentidos, ¿no? ¿Por qué es importante la presentación? Bueno, pues ese es el sentido de la vista aplicado a la gastronomía, al platillo, ¿no? Entonces, la vista la aplicamos a la hora con la presentación. Y el tacto es la textura, y la textura es un elemento muy importante dentro de la comida, dentro de la gastronomía. Muchas veces apreciamos carne, por ejemplo, con muy buen sabor y decimos, sí, pero está un poquito dura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El sentido del oído también en algunos casos, por ejemplo, cuando comemos chicharrón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es mucho menos importante, ¿no? Hablando de sabores, esta interacción entre gusto y olfato, hay básicamente 2 tipos de sabores. Unos sabores que son universales, que a todos nos gustan desde la primera vez que los probamos, ¿sí? Por ejemplo, en su gran mayoría son sabores dulces, ¿no? No necesitas probarlos muchas veces para que te gusten, y existen una gran cantidad de sabores que son adquiridos. Los sabores adquiridos o los gustos adquiridos son aquellos para los cuales requerimos probarlos en varias ocasiones, para los cuales necesitamos tener una exposición con ese producto y que pase determinado tiempo para después adoptarlos como familiares, ¿no? ¿Te acuerdas el bacalao? Claro. Que lo hemos platicado. Claro, a mí de niño no me gustaba el bacalao. Pero tan sencillo como el vino, por ejemplo, es un sabor aprendido. El whisky, la cerveza mismo, la primera vez que lo pruebas es demasiado amargo. Curiosamente, la gran mayoría de productos que hoy son considerados gourmet son sabores aprendidos. El wasabi, por ejemplo, el caviar, etcétera. Entonces, un poquito la conclusión es que, hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo le hago para que me guste el vino? Oye, quiero aprender más de vino y tal. Pues simple y sencillamente hay que repetir y repetir la experiencia hasta que el sabor se vuelve familiar y llega un día y dices, ah, caray, en este momento lo estoy disfrutando, ¿no? El tequila o el mezcal, que son sabores para nosotros totalmente familiares, resultados, digamos, del agave, para un extranjero al principio también
les cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo aprenderlo, ¿no? Entonces son sabores aprendidos, los cuales dependen mucho de la cultura y del entorno en el cual nos movamos, ¿no? Entonces el tema de los sabores aprendidos es simple y sencillamente cuestión de repetición, de exponerse a ese sabor en diferentes ocasiones hasta que ese sabor se vuelve familiar. Claro, tienes toda la razón. Hay sabores, a mí de chamaco no me gustaba el caviar, no me gustaba el bacalao, bien lo dices, no me gustaba el betabel. Exacto, betabel es cuando entras en el terreno de las bebidas espirituosas, hay muchas de ellas yo te diría que prácticamente todas, excepto las bebidas que son muy dulces, que las aceptas casi de manera inmediata, pero la gran cantidad de bebidas espirituosas son sabores totalmente aprendidos, ¿no? El primer whisky que te tomas, pues digo, lo tomas porque ves que todo el mundo está tomando whisky y ya como a la tercera o cuarta vez ya se vuelve un sabor que realmente disfrutas y que realmente después comienzas a apreciar, ¿no? Eso es totalmente cierto. Además, déjame por favor felicitarte. Esa primera parte en donde describes el gusto con el olfato es una joya, porque en realidad esto es así. Yo creo que la complementación de las dos, exacto, podríamos describirla de óptica como la fórmula para, complementando lengua con olfato, como tener un sabor con una concepción totalmente tridimensional. Es correcto. ¿Ya? Hay ocasiones en las que tienes gripe y la comida no te sabe a nada. Sin embargo, tienes las sensaciones en la lengua ácidas, amargas, etcétera, ¿no? Es la prueba de que pues, el olfato tiene más que ver con la experiencia de comer o la experiencia gastronómica que el propio gusto, ¿no? Sí, hay incluso habrá gente como yo que tiene lo que se llama una anosmia parcial. ¿Qué es eso? Es cuando hueles algunos olores y otros no. Yo tengo eso, tengo una anosmia parcial que me viene desde el sismo, fíjate. Ya. De cuando me caí en el sismo del 85. Sí, y no se cura, vamos, no se viene regenerando. No, ahí quedó. Hay olores que lamentablemente ya no se percibe. Ya no percibo. Y habrá gente como yo, estoy seguro, pero sí, quienes tenemos eso, nos damos cuenta de la falta que hace esta complementariedad que se tiene entre el gusto como tal y el olfato. Que viene como el café, imagínate. También es un sabor adquirido, ¿no? Es un gusto adquirido, la verdad. Adquirido. De chamaco me decía mi mamá, ¿quieres un cafecito? Mamá, no tomo café. Y ahora pues sin eso no se despierta, ¿no? Así es. Querido, como siempre, Pedro, mucho un placer. gusto. ¿Ya te vas a la criolla? Ya nos vamos. Hay que cuidar este fin de semana y seguramente hay ley seca. Digo, ya ves que al final son al final se sabe si hay ley seca o no hay ley seca en determinados lugares. Entonces, bueno, pues lo recomendable es comprar hoy porque mañana no se va a poder comprar. Bueno, ya de hecho desde ayer ya hubo un aumento en la demanda, ¿no? De cerveza, se nota, ¿verdad? aunque no somos muy planeadores en eso no, realmente no. Gracias, Nemesio. Gracias, como Pedro. siempre, Gracias. vamos a hacer una breve pausa.